Buenos días, feliz sábado. Dios les bendiga, bienvenidos al Círculo de Oración. Siempre es una alegría que podamos juntos fortalecernos a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de escuchar alabanzas que adoren a nuestro Dios. Y qué bonito, ¿verdad?, que tenemos esa bendición y este privilegio que Dios nos da de poder conectarnos por aquí tempranito en la mañana del sábado. Vamos a dar comienzo al Círculo de Oración. Vamos a comenzar con una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dirija. Así que los que me puedan acompañar, favor de orar. Estar reverentes para orar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia, por tu amor infinito, tu amor ágape. Gracias por tantas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este plan de salvación que nuestra mente finita no puede comprenderlo a cabalidad, Padre, pero sabemos que es más grande y más profundo de lo que nosotros imaginamos. Y te damos gracias porque es un plan perfecto para salvar toda la humanidad. Gracias, Dios, por habernos dado a Jesús. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte que sea el Espíritu Santo el que dirija de principio a fin, para que tu nombre sea glorificado, Padre, para que levantemos a Jesús. Tú has dicho en tu palabra que si levantamos a Jesús, el mundo será traído hacia Él. Y ese es nuestro mayor deseo, que muchos puedan conocer a Jesús, que muchos puedan rendir a los pies de Jesús, que sus vidas estén consagradas a ti, Padre. Bendícenos en esta mañana con tu santa palabra y con la bendición del Espíritu Santo, que las recibimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Daniel. Daniel 8:14, dice así la palabra de Dios. Y aquel dijo: hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso, el santuario será purificado. En el tema anterior, nosotros vimos en cada línea de reforma cómo se formalizaba el mensaje. Vimos también la actividad de los enemigos. Sabemos que cuando hay un reavivamiento, el enemigo se molesta y quiere entorpecer y poner obstáculos en la obra. Vimos también una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo los próximos pasos. Pero primero quiero que veamos en la línea de Noé. El último evento que nosotros vimos fue la manifestación gloriosa del poder de Dios. Y quiero compartir una cita que no la compartí en el tema anterior, pero creo que es importante que la veamos. Y antes de comenzar el tema de hoy, quiero que veamos esa cita. Dice así: de repente reinó el silencio entre aquella multitud encarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos entraron en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que se explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria, y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones y mediante actos de violencia. Pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 54. Vemos que ellos vieron estos animales entrar al arca y a ellos les pareció algo raro de comprender,
Pero sus corazones se habían endurecido tanto y tanto que esa impresión fue pasajera y volvieron a su vida ruidosa, a sus actos de violencia. ¿Saben? En el tiempo del fin, que es en este tiempo, se va a estar predicando el mensaje de salvación y también habrá dos grupos, los que lo acepten y los que lo escucharán. Algunos que lo escucharán y les parecerá maravilloso, pero continuarán con su vida aferrada a los placeres de este mundo y no tomarán decisiones para salvación. Su corazón se ha endurecido tanto y tanto que no pudieron ver que era Dios quien estaba guiando a esos animales hacia el arca. Ya para este punto, el mundo había rechazado el mensaje que Noé había predicado durante esos 120 años. Y es en este punto donde hay una puerta que se cierra. Ese es el primer hito que vamos a estar viendo en esta mañana. Una puerta que se cierra, la puerta de la gracia. Un evento que va a estar relacionado con el número 7 y un chasco o una desilusión. Dentro del chasco vamos a ver también que va a haber una prueba de fe para el pueblo de Dios y que va a haber un tiempo de tardanza. Así como lo hubo en la parábola de las 10 vírgenes, este es el momento en que en cada una de estas líneas se pone en paralelo con la parábola de las 10 vírgenes que ocurrió en el tiempo milerita. Pero primero vamos a ver un resumen de lo que vimos en el tema anterior para que no estemos muy perdidos y podamos entender los hitos que vamos a ver en el día de hoy. Adelante. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño repaso de lo que vimos en el tema anterior y de lo que vamos a dar en el día de hoy para que tengamos más o menos una idea de cómo se van a ir viendo las líneas. En el tema anterior nosotros estuvimos viendo cómo se establece el fundamento. Vimos en la historia de Noé que el fundamento pues era el arca de Noé, la construcción del arca, cada martillazo era un sermón a esa generación antidiluviana. Vimos que en la historia de Moisés el fundamento era cuando se instituyó el sábado. Vimos en la historia de Jesús que el fundamento es Cristo Jesús. Y en la historia de Guillermo Miller vimos que eran los diagramas de 1843 y 1850. En estos diagramas estaban plasmadas las verdades que Dios le había dado a esta generación del tiempo del fin. Estos diagramas de 1843 y 1850, vimos una cita de la hermana White que nos decía que fueron dirigidos por la mano de Dios y que ninguno podía ser alterado. Por eso es que los ponemos aquí como el fundamento en esta línea. Vimos también que en estos paralelos tenemos un número 1. Esto significa que estos eventos que se encuentran en estas líneas, en este punto, están relacionadas con lo que es el mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Es un mensaje de juicio y un mensaje de adoración, un mensaje de juicio, pero que anuncia un juicio que está por venir. Y vemos aquí que estos eventos que ocurrieron aquí están relacionados también con un juicio que iba a venir. Vimos en la historia de Noé que ese juicio era el diluvio, era el anuncio de ese juicio de que Dios iba a destruir el mundo con las aguas. También vimos aquí en la historia de Moisés que el mensaje que se daba era la liberación del pueblo de Israel, y pues si Faraón no lo cumplía, no hacía la voluntad de Dios, pues iba a haber un juicio que iba a ser la muerte de los primogénitos. Y aquí vemos en la línea de Jesús que pues el juicio que se iba a llevar a cabo era la muerte de Jesús. Y en la historia de los Guillermo Miller, ellos predicaban la segunda venida de Jesús. Sabemos que eso no fue lo que ocurrió, sino que fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y es a partir de ese momento, que esto fue lo que ocurrió aquí, es a partir de ese momento que comienza el juicio de los muertos, y posteriormente pues comenzará el juicio de los vivos. Así que vemos cómo todos estos eventos están relacionados con ese mensaje del primer ángel. Vimos también la actividad de los enemigos. Vimos que en la historia de Noé,
Noé predicaba un mensaje de juicio, de que vendría un diluvio, y el enemigo predicaba un mensaje de paz y seguridad. Ellos no estaban, no maltrataban a Noé ni le tiraban piedras, simplemente predicaban todo lo contrario al mensaje que Dios había dado para ese tiempo. En el caso de Moisés, en la línea de Moisés, cuando ellos comenzaron a adorar el sábado, eso fue una de las condiciones, los fundamentos que Dios les estableció para poder liberarlos. El faraón se molestó y les asignó más trabajo para que ellos no adoraran el sábado. En la línea de Jesús vimos que el Sanedrín siempre estuvo opuesto a toda la obra de reforma que traía Jesucristo. En la historia de Guillermo Miller fueron las iglesias protestantes las que rechazaron el mensaje que se estaba dando en ese momento. Vamos aquí al próximo evento, vemos aquí que están todos marcados con un número 2, significa que están relacionados con lo que es el mensaje del segundo ángel, que dice ha caído Babilonia. Y vemos aquí pues cuando ese rechazo al mensaje que Dios ha dado. También vimos una manifestación gloriosa del poder de Dios. En la historia de Noé fue cuando los animales entraron en el arca de Noé. En la historia de Moisés fue cuando cayeron las 10 plagas. Esto está marcado como si fueran gotitas de lluvia, es porque esto también está relacionado con lo que es la lluvia temprana. En la historia de Jesús, la manifestación gloriosa de Dios es cuando Jesús entra a Jerusalén, en su entrada triunfal a Jerusalén. Y en la historia de Guillermo Miller es el clamor de medianoche, que esto se ocurrió en el campal en Exeter, una campaña evangelística que había, y Samuel Snow iba de camino para allá, y en el camino Dios le dio la luz y le mostró cuál era el error que tenían en las fechas que ellos habían puesto para la segunda venida de Jesús. Y se le conoce como la enseñanza del séptimo mes, utilizando el calendario judío, el caraíta. Esa fecha lo llevaba hasta el 22 de octubre del 1844. Y ahí pues se da el clamor de medianoche, un fuerte pregón que se dio anunciando esa segunda venida de Jesús. Que sabemos que no era la segunda venida de Jesús lo que iba a ocurrir. Sabemos que lo que ocurrió fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, y a partir de ese momento él comenzó una obra de juicio. Ahí comenzó el juicio de los muertos. Vemos que aunque ellos habían mencionado que lo que iba a ocurrir era la segunda venida de Jesús, ahí lo que ocurre es ese juicio que comienza con los muertos. En el día de hoy vamos a estudiar los próximos hitos, que es cuando se ejecuta el juicio. Eso está relacionado con lo que es el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje de juicio. Vamos a ver también que está asociado con un número 7, y vamos a ver también que se produce un chasco, y que dentro del chasco vamos a ver un tiempo de tardanza y una prueba que Dios le hace a su pueblo. También vamos a ver que se cierra una puerta. Es interesante ver estas líneas porque, por ejemplo, vemos citas de la hermana White, y eso nos muestra que ellos también conocían los patrones proféticos de Dios, y ella nos hace unas comparativas, por ejemplo, del chasco de aquí de la línea de Moisés. Ella hace una comparativa de que ese chasco fue igual que el chasco que ocurrió en la línea de ellos, de los mileritas. Hace otra comparativa de la entrada triunfal de Jesús con lo que es el clamor de medianoche. Ella hace muchas comparativas, y cuando miramos esas comparativas están en un paralelo con las demás historias de la Biblia. Y es interesante, ¿verdad?, saber que nosotros, como me dijeron a mí una vez cuando yo comencé en la iglesia adventista, me dijeron que yo estaba en una secta y que había una secta que surgía de un chasco. Y para mí hoy en día es un motivo de orgullo pertenecer a esta iglesia, porque estudiando la historia sé que pertenezco a una iglesia que cumple con todos los requisitos que Dios ha establecido. Una iglesia que
está dirigida por Dios desde principio a fin, que es bíblica, que cada uno de estos detalles que nosotros vemos en esas líneas son dirigidos por Dios, por la mano de Dios. Y vemos aquí que el chasco es parte de esos hitos, que no nos debemos de abochornar de que vengamos de un chasco, sino que nos dé orgullo, que nos dé fortaleza y nos dé la certeza de que estamos en el lugar correcto, de que este chasco es bíblico y que ocurrió en cada una de las historias, y que si nosotros no tuviéramos un chasco en nuestra historia no cumpliría con todos estos hitos que pertenecen al patrón de Dios. Así que nos llene de gozo que nosotros pues cumplimos con ese hito, y que podemos decir que somos la iglesia de Dios, la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. Así que vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a entrar en detalle con cada uno de estos hitos que les mostré. El número 7, el chasco, el juicio y la puerta que se cierra. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Vamos a ver cómo se cierra la puerta en esta línea de Noé, que es la primera que estudiamos. En Patriarcas y Profetas, la página 54 nos dice: la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria vívida, más vívida que el relámpago, descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado, y solo Dios podía abrirla. Vimos ahí ese cierre de la puerta de gracia. Ahora Elena hace una comparación de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin con lo que ocurrió en este tiempo, en el tiempo de Noé. Y continúa la cita diciendo: asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Quiero repetir esto: y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Qué bendición que los justos van a ser escudados por el poder divino. Pero qué tristeza para estas personas que en su vida se les cierra la puerta de la gracia. En vida se les cierra la puerta de la gracia. Y dice ahí esa cita, que cuando estas personas que se les cerró la puerta de la gracia, Satanás tomó el control de sus vidas. Génesis 7:10 nos dice, vamos a ver que este evento también está relacionado con el número 7. Génesis 7:10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué día dije? El séptimo día, ¿verdad? Vemos ahí ese número 7. Patriarcas y Profetas, en la página 54, dice: durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Vemos ahí la prueba de fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza. Vemos ahí el tiempo de tardanza, esos 7 días que no llovió. Esa tardanza confirmaba la creencia que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron de los hombres, de las manifiestas señales del poder de Dios.
se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Ahorita leímos que cuando Dios se les cierra la puerta de la gracia, Satanás toma el control de ellos. Y esto es lo que ocurre aquí. Ellos comienzan a demostrar una violencia que no se habían atrevido a manifestar antes, y es porque están bajo el poder de Satanás. Y esto es como un espejo de lo que va a ocurrir en nuestro tiempo, en el tiempo final. Vemos ese tiempo de tardanza, que no comenzó a llover rápido, y esto fue una prueba para Noé y para su familia. Fíjense en que mientras Noé construía el arca, tenían la oposición del enemigo, pero no era una oposición violenta, era que ellos predicaban lo opuesto al mensaje de Noé. Pero cuando se cierra la puerta de la gracia, esos enemigos se tornan violentos. A mí me da grima de solo imaginar esta escena. Ellos están frente a los ángeles de Dios que estaban allí cuando cerraron la puerta, y alrededor de esa arca, estas personas se violentan tanto que se podían ver orgías, se podían ver personas mofándose de los que estaban dentro de Noé y de su familia, pero también de las manifestaciones gloriosas de Dios. Qué escena más triste, hermano. Satanás estaba en total control de todas estas personas, y vimos cómo esa puerta de la gracia se cerró. Dijimos también que otra de las características es que debe haber un chasco, otro de los eventos. Y dijimos que el chasco es una desilusión y que está relacionado con ese tiempo de tardanza y con esa prueba de fe. Ya vimos eso, ahora vamos a ver el chasco. En el libro Cristo Triunfante, en la página 59, dice: pero podemos imaginarnos en qué condiciones estuvo aquella familia encerrada en el arca por 7 días. Fue una tremenda prueba que cayó sobre Noé y su familia, encerrados en el arca por 7 días sin que llegara la lluvia. Las burlas y las mofas de los enemigos llegaron al colmo. Pero cuando los 7 días terminaron, comenzó a formarse oscuros y densos nubarrones como jamás se habían visto. Estas nubes incrementaron su oscuridad y la lluvia comenzó a caer de ellas. Hasta ese momento nunca había llovido, sino que el rocío humedecía la tierra. Por esto mismo, la gente creyó que había tenido razón, pero la lluvia continuó cayendo, y entonces comenzaron a pensar seriamente. Pero con el fin de ahuyentar estos pensamientos de sus mentes, se empecinaron en la iniquidad y se esforzaron por hallar alguna evidencia de que las nubes estaban retrocediendo. Pero nada de eso ocurrió. La lluvia aumentó hasta descender en torrentes. Vemos aquí que estos antidiluvianos se llevaron el chasco de sus vidas. Y esto mismo es lo que va a ocurrir en nuestro tiempo, en el tiempo del fin. El pueblo de Dios tendrá que pasar por una prueba grande, donde su fe va a ser probada, así mismo como fue probada para Noé y su familia. También el pueblo del tiempo del fin, el pueblo de Dios, también va a pasar por una prueba grande de fe. Y los que no acepten el mensaje quedarán chasqueados cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes, a nuestro Salvador, a nuestro Jesús, regresando en las nubes, como Él lo ha prometido. Y saben que todos los que hayan rechazado el mensaje estarán bajo el dominio de Satanás y manifestarán una violencia como nunca antes. Pero así como Dios cuidó a Noé y a su familia, también Él va a cuidar y va a proteger a sus hijos en el tiempo del fin. Así que no hay nada de qué temer, no hay nada que preocuparse. Nuestra preocupación debe ser estar siempre en el lado correcto, en el lado de Dios. Vamos a continuar. Patriarcas y Profetas nos dice en la página 55: pero al 8º día los oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca habían presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se haya condenado a esta destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa.
Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerzas indescriptibles, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas, que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Qué escena más impresionante, ¿verdad? Así que vemos ahí pues el chasco, vimos la puerta que se cerró y vimos también ese número 7 y el tiempo de tardanza y la prueba de fe de Noé y su familia. Vimos ahí todos los eventos. Vamos a ver si la línea de Moisés también cumple con todos estos eventos. A ver si pasaron todos estos eventos también. En Éxodo 4, 23 al 25 nos dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Vemos aquí que la misericordia de Dios, el amor de Dios, tantas oportunidades que él le dio a Faraón para que se arrepintiera, para que dejara ir a su pueblo. Y él endureció su corazón y no quiso obedecer a Dios. Y ese primer juicio que Dios le anunció a Faraón fue el último que él ejecutó. Patriarcas y Profetas, la página 316, nos habla y nos dice: el primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubieran llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos. Pero la nación había resistido tercamente el mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de caer. Y la página 280 nos dice: antes de ejecutar esta sentencia, el Señor, por medio de Moisés, instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para preservarlos de la plaga inminente. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito sin defecto, y con un hisopo había de tomar de la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, para que el ángel destructor que pasaría a medianoche no entrase a aquella morada. Habían de comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura de noche, y como Moisés dijo: ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Vemos aquí el cierre de la puerta de gracia. Se iba a ejecutar el último juicio, que era la muerte de los primogénitos, y Dios cuida a su pueblo, y como prueba para que ellos fueran protegidos, ellos tenían que seguir las instrucciones y obedecer a Jehová y matar el cordero, y con un hisopo pintar los postes de la puerta y el dintel, para que cuando el ángel pasara a ejecutar la matanza de los primogénitos, ellos no los iban a tocar. El Señor declaró: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Esto está en Patriarcas y Profetas, la página 280. Vimos ahí ese cierre de la puerta de gracia para los egipcios, que no aceptaron el mensaje, no quisieron obedecer a Dios. Así que pues, el juicio de la muerte de los primogénitos se ejecutó. En relación con el número 7, la Pascua, además de matar un cordero, incluía también 7 días de panes, la fiesta de los panes sin levadura. Y vemos ahí ese número 7, así como vimos en el tiempo de Noé, los 7 días que tardó la lluvia, pues aquí vemos ese número 7. Éxodo 34, 18 nos dice:
La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y como en la historia de Noé, durante los 7 días que no llovió, su fe fue probada. Y el pueblo de Israel también sería probado. Vamos a ver, porque aquí es cuando se produce el chasco. Éxodo 14, 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídela y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Vemos aquí como ellos se chasquearon al verse frente al mar y estar rodeados por el ejército de Faraón. Al lado lo que tenían era una montaña que no podían escalar. Y ellos decían, pues, ¿por qué? Se sintieron desilusionados porque pensaban que iban a morir ahí. Y ahí es que ocurre la prueba de fe. Si ellos no hubiesen continuado hacia adelante, como les ordenó Moisés, Dios no hubiese abierto el mar para que ellos pasaran. Ahí es que se ejecuta la prueba de fe. Y vemos ahí el chasco de que ellos llegan a ese punto y dicen, pues mejor hubiésemos muerto y quedarnos en Egipto y no moríamos. Si para eso fue que nos sacaste. Y sobre esto Elena nos compara y nos hace un paralelo del chasco en la línea milerita con el chasco que ocurrió ahí frente al Mar Rojo. Dice en Conflicto de los Siglos, página 451. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran chasco, su fe fue probada como lo fuera de los hebreos cerca del Mar Rojo. Vemos ahí que ellos tuvieron ahí esa prueba de fe. Vamos a ver el tiempo de tardanza y la prueba de fe. En su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar. Vemos ahí que Dios les pidió, les ordenó que se detuvieran, o sea que hay un tiempo de tardanza, a fin de manifestar su poder al librarlos y humillar el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. Vemos ahí pues que esa fue la prueba de fe. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y ella ahí es una referencia a Hebreos 11:29. Al avanzar hasta el agua misma demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance. Y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir sendero para sus pies. Patriarcas y Profetas, página 260. Así que vimos cómo se cerró la puerta de gracia cuando cayó esa última plaga, la de la muerte de los primogénitos. Vimos el número 7 en la fiesta de los panes sin levadura. Y vimos el chasco, el tiempo de tardanza, cuando ellos llegaron al Mar Rojo y Dios les ordena que se detengan frente a la montaña. Y es ahí donde también su fe es probada. Así que la línea de Moisés cumple con todos estos hitos. Vamos a ver si en la línea de Jesús también cumple con estos hitos. En el tema anterior vimos que la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén era la manifestación gloriosa de Dios.
Pero a estas alturas las personas que ya habían recibido el mensaje de salvación y que fueron testigos de esta manifestación gloriosa del poder de Dios, y aún así rechazaron abiertamente y dejaron de tener acceso a la misericordia divina. Decidieron asesinar al Hijo de Dios, mataron a su Salvador y su puerta de la gracia se les cerró. Y sobre esto, el conflicto de los siglos, en la página 425, nos dice: los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y de sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Veamos ahora el número 7, porque así como en la línea de Moisés nos encontramos en el mismo paralelo de las fiestas de la Pascua, y es justo en este momento que Jesús muere en la cruz, y justo después vienen las fiestas de los panes sin levadura, que duraban 7 días, ya lo leímos. Pero en referencia a este número 7, pues Elena también nos dice que Jesús descansó el 7º día. El deseado de toda la gente, en la página 714, dice: al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Así que vemos el número 7, tanto en la fiesta de los panes sin levadura, como en el día que Jesús descansó en la tumba. Y por supuesto que el chasco en esta historia pues es evidente, y en el contexto del chasco que sufrieron los adventistas, Elena nos dice lo siguiente. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 60. Dice: nuestro chasco no fue tan grande como el de los discípulos. Cuando el Hijo del Hombre entró triunfante en Jerusalén, ellos esperaban que fuera coronado rey. La gente vino de todas partes y clamaban: ¡Hosana al Hijo de David! Eso está en Mateo 21:9. Y cuando los sacerdotes y ancianos le pidieron a Jesús que hiciera callar a la multitud, él declaró que si esta callaba, aún las piedras hablarían, porque la profecía debía cumplirse. Sin embargo, pocos días después, esos mismos discípulos vieron a su amado Maestro, de quien habían creído que reinaría en el trono de David, extendido sobre la cruel cruz, por encima de los fariseos que se burlaban y los escarnecían. Sus grandes esperanzas sufrieron un enorme chasco y quedaron rodeados por las tinieblas de la muerte. Vemos ahí que los discípulos quedaron chasqueados, quedaron desilusionados frente a la cruz, porque ellos pensaban que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, él iba a terminar coronado como el rey David, iba a ser el rey en ese momento, y una semana después lo ven colgado de la cruz, y ahí ellos se desilusionaron, se chasquearon. En el libro Cristo en su santuario, en la página 73, nos dice: si bien es verdad que esa misma muerte les había producido un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido la correcta. Ellos se chasquearon, pero ellos no se chasquearon porque estuvieran en el error, ellos se chasquearon y estaban en la verdad. Vamos a ver, vimos ahí pues en la historia de Jesús que se cumplen todos los patrones. Vimos ahí la puerta que se cerró, vimos ahí para el pueblo judío, vimos ahí el número 7 en la fiesta de los panes, y también en el día que Jesús descansó, y vimos ahí el chasco que sufrieron los apóstoles frente a la cruz cuando Jesús murió. Vamos ahora a ver en la línea de los mileritas
¿Cómo se cumplen estos tres eventos? Vimos que la manifestación gloriosa en la línea de Guillermo Miller se encuentra alineada con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lo conocemos como el clamor de medianoche. Y como en aquel entonces todos cantaron Hosana, pero no todos estaban preparados. Había vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, como ocurrió en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Y siguiendo el patrón profético, el próximo paso que debemos ver es una puerta cerrada. Y lo interesante de todo esto es que en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, vamos a poder ver ese tiempo de tardanza, que es cuando las vírgenes se duermen, y también vamos a poder ver la puerta cerrada, que es cuando las vírgenes que estaban preparadas entran a las bodas del Cordero y se cierra la puerta. Leamos esta parábola, en Mateo 25, desde el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, vemos ahí la tardanza, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La parábola de las 10 vírgenes, de aquí de Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas. Esto lo dice Elena White en El conflicto de los siglos, en la página 444. Un mensaje especial ha llegado a nuestro mundo en los mensajes del primero y segundo ángeles, de Apocalipsis 14, 6 y 8. En el marco de la proclamación de estos mensajes se dio el clamor de medianoche, y los creyentes en los mensajes fueron obligados a salir de las iglesias, porque predicaron la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. El mundo entero había de escuchar ese mensaje: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Esta cita se encuentra en Manuscritos Liberados, tomo 16, página 267. Ella nos dice en la Review and Herald del 19 de agosto de 1890: «A menudo soy referida a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, pues tiene una aplicación especial para este tiempo. Y al igual que el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo». La parábola de las 10 vírgenes se cumplió en la línea de los mileritas, y Elena nos dice que tanto esta parábola como el mensaje del tercer ángel se va a volver a cumplir en el tiempo del fin, o sea, en nuestro tiempo. El 22 de octubre de 1844 hubo una puerta cerrada. Ella nos dice en Manuscritos Liberados, tomo 5, página 94: «Vi que los mandamientos de Dios y la puerta cerrada no podían separarse. Vi que el tiempo para que los mandamientos de Dios alumbren a su pueblo fue cuando la puerta se abría en el apartamento interior del santuario celestial en 1844. Entonces Jesús se levantó y cerró la puerta del apartamento exterior, y abrió la puerta del apartamento interior y pasó al lugar santísimo. Y la fe de Israel ahora penetra en el segundo velo, donde Jesús está de pies ahora delante del arca. Vi que Jesús había abierto la puerta en el lugar santísimo, y ningún hombre puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta en el lugar santísimo, los mandamientos han estado alumbrando, y Dios ha estado probando a su pueblo acerca de la cuestión del sábado». En Mensajes Selectos, página 1, tomo 1, página 72, dice: «Se me mostró en visión, y todavía no lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844.
Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángel y rechazaron esa luz fueron dejados en tinieblas. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. Esto es muy fuerte, porque vemos ahí cómo se cierra esa puerta de la gracia, estando ellos en vida. Deberíamos meditar un poco más en esto, porque esto también va a ocurrir en el tiempo del fin. Va a haber un cierre de la puerta de la gracia. Y los adventistas esperaban a Jesús, pero Jesús no vino. Este hito lo conocemos como el gran chasco. Ya no había nada que corregir en los cálculos estaban bien y de eso no había ninguna duda. Ellos recibieron burlas de todas partes y realmente para ellos esto fue una prueba bien difícil. Ahí se probó la fe de ellos. Solamente aquellos que tenían aceite en sus vasijas, y sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, fueron los que pudieron resistir esta prueba. Y es aquí donde Dios les revela a sus siervos el error. En nuestra lectura bíblica que hicimos al principio del tema, de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ellos habían aceptado la creencia popular de que el santuario era en la tierra y ahora lograban entender que el verdadero santuario se encontraba en el cielo. Sí, ese mismo, el que le fue mostrado a Moisés para que hiciera uno igual aquí en la tierra. Pero el santuario original, donde está, es en el cielo. Veamos la cita de Conflicto de los Siglos, página 351. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, las circunstancias de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, de adición a ellos, fue lo que cerró el espíritu de la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamaron el mensaje que él deseaba fuera proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron un desengaño. Apocalipsis 10:10 nos dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El Conflicto de los Siglos, en la página 423, nos dice: pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para liberar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un concepto erróneo de su significado. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 400. Y Evangelismo, en la página 166, nos dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era en la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, y allí está realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta cita es de Evangelismo, página 160. Vimos anteriormente que Elena compara el chasco que sufrieron los mileritas con el chasco que sufrieron los discípulos en la cruz, igual como lo vemos en las líneas. Pero este chasco dejó lecciones buenas de ahora en adelante. Ellos aprendieron a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviese fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras.
Por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano, y desde 1844 y por los próximos 5 a 6 años, estudiaron con diligencia las Sagradas Escrituras. Y de las verdades que comenzaron a surgir, la más importante de todas es la referente al séptimo día, que fue descubierta en 1846. Y con esto colocaríamos nuestro número 7 en la línea milerita. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y del pueblo de Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si querían guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Esta cita es de Primeros Escritos, página 254. Y vemos aquí, pues, en la línea milerita, vimos esa puerta que se cerró, vimos el chasco y vimos el número 7. Así que la línea milerita también cumplió con todos los requisitos del patrón profético de Dios. Y hasta aquí el estudio del día de hoy. En la próxima semana pues vamos a continuar con las líneas de reforma y con los próximos 3 pasos. Dios les bendiga y esperamos que haya sido de gran bendición para todos. Vamos a continuar pues con toda la programación y vamos a estar ahora orando por todas las peticiones del chat de Guerreros de Oración. Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado.